A grandes males, grandes remedios. Es al poder constituyente colombiano al que le compete relegitimar todo el poder público. Cuando la sal se corrompe, ya no sirve. Hay que tirarla e ir por una nueva. Colombia padece un cáncer que ha hecho metástasis en todo su cuerpo social e institucional. Es el cáncer del latrocinio. Hemos llegado a unos extremos insostenibles de venalidad pública, razón por la cual tenemos que extirpar esta enfermedad y volver a restaurar al país desde sus bases, desde sus cimientos, en una acción colectiva innovadora, fundacional, a partir de una nueva conciencia de sus bases sociales, quienes son las que pueden convocar a su reserva moral, la de la inteligencia, la de los visionarios, artistas y la de la juventud, que es la que transforma la historia. Esa reserva moral está en el consejo de los sabios mayores, que hace largo tiempo desestimamos y excluimos, en la academia con su visión científica interdisciplinar, en la inteligencia que cumple sus deberes al orientar el rumbo y liderar al país, y en la juventud solidaria con el bien común, con la dignidad humana y la sostenibilidad del planeta, y es la que aviva día a día la utopía. Los colombianos presenciamos un triste espectáculo que necesitamos superar sin dilación. Es la tragedia del fracaso ético, la derrota de los valores cívicos y éticos, la incompetencia estatal, la pugnacidad asesina de los ideologismos, los de todas las facciones políticas que, arrasando toda decencia y cordura de manera criminal, desaforadamente van tras el botín del erario público, el cual está destinado al bienestar de todos. Las facciones políticas que se apoderaron del proceso republicano degeneraron con el tiempo en clientelismo político, que es esa democracia degradada y caricaturesca. Estas élites se hicieron hegemónicas y toman para sí lo que es público. Son facciones que perdieron el sentido común, la honorabilidad, toda decencia, y se sumieron en una rapiña deplorable. En la memoria histórica queda registrado este periodo trágico donde ha gobernado la insolidaridad, la indelicadeza y la incompetencia. La sal se corrompió y hay que tirarla de inmediato. El país no cree ya en pequeños maquillajes normativos, en reformas inocuas, en comisiones, en cumbres de poderes o en alianzas de lobos vestidos de oveja. La ciudadanía ya no cree en los viejos partidos constituidos hoy por empresas electorales que promueven asociaciones para delinquir. No cree ya en el promeserismo desgastado, en los desfinazgos impuestos de manera igualmente indelicada, y menos aún en el gamonalismo corrupto de los territorios. El clientelismo político, como modelo del robo de lo público, es sin duda un crimen de lesa humanidad, pues en su juego sucio se lleva de por medio el bienestar de todos, impide atender los mínimos vitales de la sociedad, su calidad de vida, y por tanto, quienes han sido parte de dicho modelo son criminales que han cohonestado por largo tiempo con la vulneración de todos los derechos humanos de sus connacionales. Y hoy,
a pesar de la debacle ética, de la emergencia moral, nuevamente se postulan, y unos cínicamente aún por interpuesta persona o en cuerpo ajeno, para que volvamos a elegirlos y les renovemos su patente de corso para el pillaje. De manera vergonzante, toman distancia de sus propios partidos, sumidos en la descomposición, y recurren a buscar firmas ciudadanas para ayudarse a mostrar alguna legitimidad. Hay que tirar la sal corrupta e ir a buscar una nueva. La nación debe tomar acción sin dilación alguna. La nación debe romper las cadenas del clientelismo político, del gamonalismo arrogante, de la batalla tragicómica de descomunales egos, responsables muchos de ellos, de hechos que han vulnerado los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y han agredido la conciencia patria y de la humanidad. Las instituciones estatales han perdido su legitimidad. La instancia presidencial, por ejemplo, que es la que ostenta la unidad de la nación, ha sido auspiciada, como es de conocimiento público, por el narcotráfico, el paramilitarismo y por los mismos recursos públicos, y aún con aportes ilegales de empresas multinacionales corruptas. Aún más, quienes han ostentado la dignidad de la unidad nacional son hoy responsables de la peligrosa polarización en la que se encuentra el país, y la cual ni siquiera es producto de un debate filosófico-político, sino de su lucha codiciosa por el poder para continuar con el despojo. El Congreso de la República es una instancia igualmente deslegitimada, sin credibilidad, cuestionada, corrupta y apropiada indebidamente de la estructura del Estado por decenios. El Congreso sustenta su ilegítima representatividad en la compra de votos, en la manipulación de sectores sociales y comunidades pauperizadas, mantenidas en la ignorancia y en el engaño reiterado. Las altas cortes, politizadas y degradadas por el uso del poder nominador que les otorgó la Constitución del 91. La justicia también, parte del sueño republicano, ha sido prostituida, pues si existen fuertes postores, los procesos e investigaciones son fácilmente engavetados y las providencias y sentencias también son parte del mercado. Tenemos puertas giratorias, delfinazgos impuestos, principios éticos y cívicos trastocados. Tenemos carteles de todo tipo, los del narcotráfico, los del paramilitarismo, el del papel higiénico, el del cemento, el de los pañales, el de la hemofilia, el de la toga, el de la fiscalía, el cartel de los testigos falsos, el cartel de las transnacionales, el cartel de las farmacéuticas, el cartel de la codicia del poder para fines non santos, el cual suma a todos los demás e incluye los carteles que comandan los parlamentarios y los alcaldes en sus regiones, dueños y señores de las instituciones públicas. Nadie depone sus egos, todos se arrogan ser el Mesías prometido, los dueños de la verdad revelada, todos ostentan ser los líderes de la lucha anticorrupción, muchos aún incluso piensan que detentan el principio divino de los reyes y usan e inciden en la toma de decisiones del Estado. Y tenemos además el cartel del contubernio de grandes empresarios y del capital transnacional con la política estatal, la cual está puesta a su servicio.
Las entidades territoriales son la caja menor de la corrupción regional y local. Allí las facciones luchan a brazo partido y a bala para poder manejar los exiguos recursos de los territorios. Todos quienes participan allí de las contiendas políticas organizan empresas electorales, compran voluntades y cuando son elegidos llegan a robar, a vender e hipotecar lo público. Ese es el negocio nefasto del modelo imperante y lo han venido ejerciendo sin excepción, pues han sido el ejercicio cotidiano en largas décadas por liberales, conservadores, por las dos extremas, por el centro democrático, la unidad nacional, polistas, verdes, progresistas, etcétera, etcétera. Todos han comido del pastel de la ignominia y replican sin recato lo que supuestamente cuestionan. Todos hacen uso de las malas prácticas para llegar al poder público y cuando llegan hacen lo mismo, usurpan el bien común. Se roba el erario público para pagar la corrupción de la justicia. La corrupción del narcotráfico construye en las ciudades y la corrupción de lo público le compra. Las nuevas generaciones, lamentablemente, que han crecido en ese sórdido medio, creen que eso es lo normal y que así es como se debe actuar. No cuentan con otros referentes. Ese ha sido el uso social y por tanto la sociedad toda está inmersa en esa cultura de antivalores, en la cultura del narcotráfico, del dinero fácil, en la subcultura del sicariato y el traquetismo armado, machista y ostentoso, en el consumo creciente de drogas y de alcohol, acompañado de vulgares canciones que hacen apología del delito y degradan a los seres humanos del submundo de las cocinas de la cocaína en las más de 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos. ¿Sabe alguien quiénes son los colombianos que se benefician de este inmenso mercado ilícito? ¿Quiénes son los cómplices colombianos y de otros países del crimen transnacional? Es así como el latrocinio generalizado como subcultura del clientelismo y la subcultura de la criminalidad organizada se tocan, se corresponden, se entienden, hacen negocios y se apoyan. En ese clima propio de una película de cine negro, difícilmente la nación amedrentada puede pensar, reaccionar, tomar acción y decidir con la libertad y la lucidez que demanda una democracia deliberante, pues las llamadas democracia representativa y participativa fueron usurpadas por el pillaje de las castas entronizadas en la institucionalidad. Esta lectura se hace desde la perspectiva del sentido común, de la ética, y no desde la ideología política, de izquierda y derecha, que han ido allí sí, con diligencia, a las mismas clases de codicia y veneran a los mismos maestros expertos en saqueo. Son escasos hoy los cursos sobre civismo, ética pública, valores humanos, convivencia, cultura ciudadana, derechos humanos, derecho internacional humanitario y bien común. Esta es, por tanto, la tarea que la ciudadanía responsable debe emprender paso a paso, sin importar el tiempo que educar al pueblo demande. Sin prisa, pero sin pausa. Aquí es donde son fundamentales las universidades y todos los centros educativos en sus diferentes niveles. La inteligencia debe salir de su zona de confort, de su burocratización irresponsable, de su finalidad estrecha y mercantil. Las ciencias no pueden continuar en sus torres de marfil ajenas a la realidad y a la dura cotidianidad del pueblo. La cultura y sus trabajadores no pueden continuar en el ostracismo, maltrechos, marginados, excluidos de la política pública y del presupuesto público para que igualmente hagan sus aportes sensibles e inspiradores.
Esta es en síntesis la foto de hoy. Alta criminalidad estatal, complicidad público-privada, criminalidad transnacional, ilegitimidad generalizada, desconfianza, incultura, indecencia, incompetencia, pugnacidad generalizada y desgreño nacional. Por lo anterior, debemos volver a hacer nuevos cimientos sociales para posibilitar la convivencia nacional y restaurar la institucionalidad y la legitimidad. Es hora de volver a plantar principios, idearios, generosidad y valores. Debemos empezar a escribir una nueva página de la historia, con ciudadanos íntegros, veraces, desarmados, con buena voluntad. Una página escrita por un pueblo libre, consciente y responsable, en un gran ejercicio libertario. Los acuerdos de paz recientes deben pasar al estudio y debate nacional. La paz debe ser un proyecto nacional o no sería posible su viabilidad. No podemos echar para atrás. Hay unos acuerdos que la nación puede ayudar a armonizar. En esta fase de posacuerdo en Colombia, la justicia transicional tiene una inmensa tarea: aplicar una pronta, honesta y debida justicia en el marco de la normatividad humanitaria internacional. De lo contrario, en complementariedad, la Corte Penal Internacional debe intervenir para evitar la impunidad de tantos hechos de barbarie del conflicto armado interno colombiano. La señora Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal, así lo hizo saber en su reciente visita a Colombia. Si no hay verdad, justicia, reparación integral y compromiso real de no repetición, la justicia internacional asumirá el mandato de la humanidad que le compete. De otra parte, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad es esencial para que los victimarios pidan perdón sincero, respetuoso y sentido por sus abominables actos. Masacres, asesinatos, secuestros, miles de muertos y discapacitados por minas antipersonal, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, delitos de violencia sexual, falsos positivos, el financiamiento de actores armados ilegales, humillaciones a secuestrados y demás vejámenes acumulados. Este es un gesto necesario de reparación simbólica. Sin verdad y sin justicia no podrá ser posible el perdón, la reconciliación y la paz en el país. La ciudadanía no quiere continuar viviendo en una desazón constante, en la desesperación de una informalidad agobiante, en la pobreza, el analfabetismo, en la enfermedad y en la falta de oportunidades, siendo ella la fuente misma del poder público. Un pueblo libre, honesto y educado es el que puede transformar su realidad, mandando los populismos de derecha e izquierda y a las organizaciones políticas excluyentes y dogmáticas al cuarto de San Alejo de la historia y tomando el mando de un Estado con decencia y ética. El pueblo levantará entonces totalmente la tapa de la olla donde se ha cocinado toda la corrupción y de antemano sabemos que no quedará títere con cabeza. Al pueblo colombiano es a quien le compete relegitimar toda la institucionalidad. Es a la nación unida y a nadie más a quien le corresponde superar la crisis ética e institucional. Como Diógenes tenemos que salir con una lámpara a buscar hombres y mujeres íntegros y honestos. Y claro que existen, y muchos. Colombia tiene una reserva moral extraordinaria, como lo hemos dicho. Y habrá, sin duda, hacia adelante, más fruto que cizaña. Ese es el buen fruto que necesitamos para que asuma la vocería y representación del país y de sus territorios. Conciencia, el activismo ético de ciudadanos libres que proponemos,
debe decidir lo mejor para todos en las próximas elecciones del 2018 y avanzar hacia una constituyente nacional social, proceso que debe recuperar el poder originario de la soberanía popular y el espíritu constituyente. Una constituyente social donde el país nacional tome decisiones por encima del país político, responsable de la debacle generalizada. Las organizaciones de la sociedad civil deben iniciar la postulación de autoridades éticas del país para que se pongan al servicio del interés nacional, desarrollen acciones pedagógicas sobre ciudadanía, democracia, el estudio de temas nacionales y faciliten la toma de decisiones comunitarias para el bien común. Conciencia es la propuesta de autoridades éticas de la sociedad civil colombiana para vigorizar la democracia y para que los procesos eleccionarios del 2018 no sean usurpados nuevamente por la máquina criminal del clientelismo. La postulación de dichas autoridades éticas la hacen las propias comunidades organizadas y las organizaciones de la sociedad civil por consenso y con el soporte argumentado de los valores humanos de los postulados. Los caminos posibles que se vislumbran para encontrar una luz al final del oscuro túnel del reino del latrocinio es una acción colectiva constituyente en las urnas de marzo y mayo del 18 y una acción colectiva de soberanía popular para diseñar e implementar una constituyente de base social fundamentada en el artículo 3 de la Constitución Nacional, que reza: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce de manera directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. Basta ya, grita el pueblo colombiano. El mandato nacional es extirpar el latrocinio, el clientelismo, la manipulación mediática y la indelicadeza de las élites público-privadas. La nación toma acción. La ciudadanía colombiana al rescate del país.